¿De verdad controlas tu vida o solo crees que lo haces? El caos llega cuando menos lo esperas: un fracaso, una pérdida, una crítica. Y ahí es donde se revela la verdad. No importa lo que ocurra afuera, importa lo que haces adentro. Durante siglos, hombres y mujeres comunes enfrentaron el dolor sin manuales de autoayuda, sin redes sociales, sin distracciones. ¿Cómo resistieron sin romperse? Con un arma que hoy sigue siendo igual de poderosa: el estoicismo. El estoicismo no es aguantarlo todo en silencio. Es claridad en medio del ruido. Es aprender a soltar lo que no depende de ti y a sostener con firmeza lo que sí. No es una filosofía muerta, es un entrenamiento para la mente, un escudo contra la ansiedad, un camino hacia la libertad interior. Y aquí está lo esencial: no necesitas que todo salga bien, necesitas estar listo cuando salga mal. Porque el ego, si no lo dominas, te arrastra. Porque el fracaso no es un final, es una lección. Porque vivir posponiendo te hace débil. Porque la calma es fuerza, no rendición. Hoy vas a descubrir 10 principios estoicos que pueden cambiar tu manera de vivir, decidir y resistir. Empezamos. Principio 1. No necesitas que todo salga bien. Necesitas estar listo cuando salga mal. Y si todo lo que siempre esperaste de la vida estuviera equivocado. Nos repetimos casi como un rezo inconsciente, que el mundo debería girar a nuestro favor, que los días tendrían que ser dóciles y obedientes, como un río tranquilo que nunca se desborda. Pero ¿qué ocurre cuando las aguas se agitan, cuando el cauce rompe sus márgenes y nos arrastra hacia donde no queremos ir? La mayoría se sorprende, se lamenta, se quiebra. Y sin embargo, lo inevitable nunca fue excepción. Lo inesperado es la norma, la textura real de la existencia. Vivimos como si la vida estuviera diseñada para satisfacer nuestras expectativas, como si cada plan debiera cumplirse con exactitud matemática, como si el universo hubiera firmado un contrato secreto de obediencia a nuestros deseos. Pero nada más lejos de la verdad. La vida no prometió comodidad, ni certeza, ni orden constante. Pretenderlo es como exigirle al mar que permanezca inmóvil o al viento que nunca cambie de dirección. Esa ilusión de control absoluto no nos fortalece, sino que nos vuelve frágiles, vulnerables a la mínima ráfaga de infortunio. El error no está en que las cosas salgan mal. El error está en esperar que siempre salgan bien. Quien pide un sendero llano se condena a la debilidad. La clave no es anhelar un camino fácil, sino entrenarse para el difícil, cultivar una mente capaz de resistir cuando todo se desmorona, no para impedir que el derrumbe ocurra, sino para no quedar sepultado bajo sus ruinas. La fuerza verdadera no se mide por la ausencia de golpes, sino por la capacidad de levantarse tras cada caída, con la serenidad de quien sabe que el golpe formaba parte del juego. El sabio estoico no se engaña, sabe que la tormenta vendrá, y no se dedica a rogar que el cielo permanezca despejado, sino a aprender a caminar bajo la lluvia. La preparación interior, la fortaleza de espíritu, es la única defensa contra lo inevitable. Porque lo inevitable precisamente no pide permiso. Aceptar esta verdad cambia la vida. Cuando comprendes que no tienes poder sobre los acontecimientos externos, dejas de sufrir por lo incontrolable y comienzas a fortalecer aquello que sí está bajo tu dominio: tu respuesta, tu actitud, tu mente. Allí reside la libertad. Allí se esconde la verdadera victoria. No en manipular el destino, sino en gobernar el alma. La resiliencia no consiste en ser de piedra ni en fingir que el dolor no existe. Significa que aunque duela, no te quiebra. Que el corazón late bajo la tormenta aunque empapado.
que puedes mirar al caos sin petrificarte, sin perder tu movimiento, que no dependes de una chispa externa para encender tu acción, porque llevas el fuego dentro. Ese fuego no arde con halagos, no depende de la calma, se aviva en la dificultad y se prueba en la adversidad. Y es en lo cotidiano, en los detalles mínimos, donde este entrenamiento se forja, no en los grandes gestos heroicos, sino en los instantes desapercibidos, cuando algo no sale como lo planeabas, cuando la crítica golpea tu orgullo, cuando la pérdida te arranca aquello que creías indispensable. Allí, en esos fragmentos de realidad que escuecen, se esculpe tu carácter. Cada contratiempo es un cincel que talla tu fortaleza. Cada herida es una lección que pule tu temple. Ahí, precisamente ahí, te haces fuerte. Ahí entrenas la respuesta. Quien solo sabe actuar cuando todo va bien es como un marinero que presume de habilidad navegando en aguas quietas. Carece de verdadero poder. Su confianza es prestada, su seguridad frágil. Pero aquel que se mantiene erguido cuando los vientos rugen, que ajusta sus velas, mientras otros se hunden en el pánico, ese sí posee una fuerza que nada ni nadie puede arrebatarle. Es el que entiende que no se trata de vencer al mar, sino de aprender a convivir con su furia. No necesitas que todo salga bien. Necesitas estar listo para cuando salga mal. No necesitas un destino dócil. Necesitas el temple que surge de abrazar la dureza del camino. Porque la vida no se doblega ante nuestros caprichos, pero sí se rinde ante nuestra entereza. Al final, lo único que nadie puede arrebatarte es la virtud con la que decides enfrentar cada día, la sabiduría que distingue entre lo que controlas y lo que no, la justicia que guía tus actos, la templanza que te protege del exceso y el coraje que te sostiene en la adversidad. Cuando entiendes esto, dejas de pedirle a la vida garantías imposibles y empiezas a entrenarte para lo real. Dejas de temer al caos y lo conviertes en tu gimnasio. Porque el caos, lejos de ser un enemigo, es el maestro más fiel, siempre aparece, siempre enseña, siempre exige. Y quien aprende a mirarlo sin miedo, descubre que ya no hay tormenta que lo desarme. Así, mientras otros esperan que el mundo cambie a su favor, tú te conviertes en alguien que cambia frente al mundo. Y en ese cambio interior, en esa disciplina silenciosa, en ese coraje cultivado día a día, se encuentra el verdadero poder. Un poder que no depende de la suerte del azar ni de las circunstancias. Un poder que reside únicamente en ti. Porque la vida no promete calma, la vida promete lucha. Y solo aquel que está preparado para luchar con serenidad puede en verdad vivir en paz. Principio 2. Domina tu ego, o él te dominará a ti. ¿Has escuchado alguna vez esa voz interior que nunca calla? Esa que exige tener siempre la razón, la que se irrita por la más mínima ofensa, la que anhela miradas, aplausos y reconocimiento inmediato. Esa voz tiene un nombre: ego. El ego es un actor impaciente en el escenario de nuestra mente. Aplaude su propio discurso, exige protagonismo y susurra con insistencia que tu papel es más importante que el de los demás. Eres especial, te dice. Mereces más que cualquiera, insiste. No puedes equivocarte jamás, sentencia. Y si lo escuchas demasiado, terminas creyendo que sin su coro no vales nada. Pero ahí comienza la trampa. Porque ese grito interior no te fortalece, te envenena. No te da seguridad, sino ansiedad. No te protege, te encierra en una prisión invisible. Es como una coraza que parece dura, pero que se rompe al menor golpe de crítica, al más pequeño tropiezo, a la opinión contraria de un extraño. Cuanto más alimentas al ego, más débil te vuelves. Se infla como un globo brillante
que en apariencia se eleva hacia el cielo, pero que cualquier aguja de desaprobación puede hacer estallar. Si dependes de los aplausos para sentirte valioso, si tu ánimo fluctúa con la validación externa, entonces tu vida está en manos ajenas, no en las tuyas. Dominar el ego no significa extinguir tu confianza, sino liberarla de cadenas. Es comprender que tu dignidad no nace de la multitud, sino de tu interior, de esa parte que no necesita ornamentos ni testigos. Es caminar con firmeza sin deslizarse hacia la arrogancia. Es hablar con claridad sin necesidad de elevar la voz. La humildad no es rebajarse, sino reconocer que todo instante trae una lección nueva. Quien es humilde sabe que aún tiene que aprender, que no necesita demostrar su valor, porque ya lo posee al elegir la virtud sobre la apariencia. La fuerza verdadera no se mide en títulos ni en gritos. El fuerte no se exalta con los halagos, ni se derrumba con los errores. Su seguridad no es una pompa de aire inflado, es un cimiento construido con disciplina, con justicia, con templanza, con coraje. Virtudes que no se compran ni se heredan, se forjan. Vivir sin el yugo del ego es ver con ojos más claros. Es poder mirarte al espejo, reconocer tus fallas y no sentir vergüenza sino oportunidad. Es aceptar tus límites sin que te definan y avanzar sin miedo al juicio ajeno. Porque la libertad no consiste en aparentar, sino en no tener nada que ocultar. No necesitas máscaras para impresionar ni un disfraz para convencer. Solo así puedes andar ligero sin la carga de mantener una imagen falsa, sin el temor constante de ser descubierto. El ego es un maestro cruel, te promete grandeza, pero te arrastra a la esclavitud de la opinión pública. En cambio, la virtud es un maestro silencioso, no promete nada, pero te concede lo único esencial, la serenidad, que no depende de nadie. Recuerda esto. Quien domina su ego no necesita ser defendido porque su fortaleza está enraizada en lo inmutable. Quien se deja arrastrar por él termina prisionero de un castillo de humo. Así pues, elige, o gobiernas tu ego, o él te gobernará a ti. Y si cedes el trono de tu mente, no habrá conquista externa que lo compense. Vivir auténticamente significa andar sin miedo, con humildad, con firmeza, con la serenidad de quien acepta el fluir natural de la vida. Y al final, cuando la muerte toque a la puerta inevitable, natural, liberadora, no será tu ego quien te acompañe, sino la certeza de haber vivido con claridad, sin máscaras, sin cadenas, con la libertad real de ser tú mismo. Domina tu ego. Esa será siempre tu mayor victoria. Principio 3. El fracaso no es el fin, es la instrucción. Y si el fracaso no fuera una tumba, sino un maestro, y si cada caída, en vez de ser un punto final, fuera una puerta que se abre hacia una verdad más honda. Nos han repetido hasta el cansancio que fallar es perder, que equivocarse equivale a debilidad, que un error es una grieta que nos deja expuestos. Pero esa visión es una cadena invisible. Mantiene al espíritu cautivo, con miedo a dar un paso, como si tropezar fuera un crimen imperdonable. La realidad es distinta. El fracaso no es la señal de que estás roto. Es la señal de que estás vivo, empujando los límites de lo que eres y de lo que puedes llegar a ser. Es el polvo del camino pegado a tu piel, la prueba de que caminaste por donde otros nunca se atrevieron. Quien no entiende esto, permanece paralizado. Vive en un territorio pequeño, cercado por el miedo al error. Camina en círculos repitiendo lo ya sabido, convencido de que la seguridad es un refugio, cuando en verdad es una prisión. Cada error trae un mensaje. Cada caída ilumina un punto ciego. El suelo donde tropiezas es también el mapa que te indica qué debes ver, qué debes trabajar, qué debes superar.
Pero si eliges rendirte o hundirte en la vergüenza, entonces la lección se desvanece y el sufrimiento se vuelve estéril. Nadie pule su carácter sin fricción. Nadie crece sin pasar por los pasillos oscuros de la incomodidad. El hierro se templa en el fuego, no en la comodidad de la sombra. Así también el alma se expande solo, cuando se atreve a atravesar lo que duele. El fracaso es un espejo incómodo. Te refleja lo que necesitas ver, no lo que deseas ver. Te muestra la grieta que tu orgullo oculta, la debilidad que tu ego tapa con palabras vacías. Y en ese espejo duro se esconde la oportunidad de la transformación. Aprender a perder sin perder la confianza es un arte olvidado. Es quizá el superpoder más infravalorado de nuestra época. Porque en un mundo que idolatra la perfección, el que sabe abrazar su error, sin dejar que lo defina ese, se vuelve invencible. Cuando comprendes que fallar no borra tu valor, que tu dignidad no depende de un resultado, entonces, el miedo se desmorona, la mente se libera de las cadenas invisibles. Y en ese instante, te das permiso de intentar, de explorar, de avanzar. Y lo paradójico ocurre en el momento en que dejas de temer al tropiezo, comienzas a avanzar más rápido que los demás. Porque mientras otros se detienen heridos en su orgullo, tú sigues aprendiendo, adaptándote, refinando tu camino. Ellos se consumen en su inseguridad. Tú conviertes el error en combustible. Eso no es azar, no es fortuna ciega, es mentalidad. Una forma de ver el mundo donde cada obstáculo es un maestro, donde cada derrota aparente es solo un peldaño en la escalera del crecimiento. La diferencia entre los que llegan lejos y los que se quedan atrás no es la ausencia de caídas. Todos tropiezan. La diferencia está en la respuesta. Algunos se quiebran, otros se levantan. Los que se levantan son los que ajustan su rumbo, corrigen el paso y vuelven a intentarlo. Y lo hacen una y otra vez, hasta que la constancia abre las puertas que la suerte nunca habría abierto. Así se forja la resiliencia verdadera, no huyendo del fracaso, sino enfrentándolo como se enfrenta a un maestro severo. Escuchando sus lecciones, soportando su dureza, sacando de él el temple que no se obtiene en la comodidad. El fracaso no es un verdugo, es un guía. Cada vez que crees haber perdido, en realidad, estabas siendo instruido. Cada vez que sientes que se cerraba una puerta, se abría en silencio una senda más lúcida. No hay vida sin muerte, no hay aprendizaje sin error, no hay virtud sin desafío. El fracaso es la prueba que te prepara para lo esencial: mantener la calma cuando el mundo se derrumba, sostener tu valor cuando todo parece perdido, y recordar que lo único que realmente posees es tu capacidad de elegir tu actitud. El error te muestra los límites, pero también te recuerda que tu esencia no depende de resultados externos. Ni la victoria engrandece tu valor, ni la derrota lo reduce. Tu dignidad no está en la meta, está en cómo recorres el camino. Acepta pues el fracaso como parte natural de la existencia. Vívelo sin dramatismo, obsérvalo con lucidez, intégralo con coraje. Y entonces descubrirás que no era un enemigo, sino un aliado. Porque la verdad es simple y feroz. Cada vez que pensaste que habías perdido la vida, solo te estaba mostrando cómo hacerlo mejor. Principio 4. Vive como si ya hubieras perdido todo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería abrir los ojos mañana y descubrir que todo aquello que amas ya no está? Tu familia, tu salud, tu casa, tu libertad. Imagina por un instante esa pérdida total. No como un capricho macabro de la mente, sino como un espejo lúcido que te obliga a ver la vida desnuda sin adornos. La mayoría camina por el mundo como si tuviera un crédito eterno de tiempo y de certezas.
Se creen dueños de lo que en verdad solo se les ha prestado. Pero cuando ensayas en tu mente el escenario de la pérdida, cuando visualizas con calma que todo se desmorona y de pronto regresa a ti, algo dentro cambia. El corazón se ensancha, la mirada se afila. Lo ordinario se revela como milagro. Un desayuno sencillo deja de ser rutina y se convierte en un banquete. Una conversación ligera con un ser querido se transforma en un tesoro que guardarías como quien protege un diamante. El simple acto de respirar sin dolor se alza como un privilegio imposible de comprar. Lo cotidiano bajo esa luz se vuelve extraordinario. No es un ejercicio de tristeza, es un entrenamiento de la mente. Quien contempla la pérdida, aprende a saborear el presente con más hondura. Quien acepta que nada le pertenece de manera definitiva, comienza a vivir con una gratitud feroz, con una serenidad que ningún golpe externo puede arrebatarle, porque dejas de aferrarte con miedo. Ya no abrazas la vida con la ansiedad del que teme perderla, sino con la serenidad del que la disfruta mientras está aquí. No te engañas pensando que lo tienes asegurado. Lo agradeces precisamente porque sabes que puede desvanecerse en cualquier momento. Este modo de mirar no enfría el alma ni la convierte en piedra. Al contrario, la enciende. Despierta tu conciencia como un relámpago en mitad de la noche. Te recuerda con crudeza pero también con ternura que todo lo que posees es frágil, que cada instante es un préstamo, que cada gesto amable es irrepetible. Nada es para siempre. Esa certeza no destruye la alegría, la multiplica. Cada cosa buena se torna más valiosa porque comprendes que no está garantizada. El abrazo que hoy recibes puede ser el último. La risa que escuchas podría desvanecerse mañana. El amanecer que contemplas no volverá a repetirse con la misma luz. Cuando esa idea cala, se produce una purificación. Dejas de perder energía en quejas diminutas. Las discusiones sin sentido se disuelven como humo. Las preocupaciones vacías pierden fuerza porque reconoces su falta de peso real. ¿Qué importancia tiene un agravio trivial cuando sabes que la vida entera pende de un hilo invisible? Vivir con esa conciencia no te hunde en la ansiedad, sino que te empuja al propósito. Es una urgencia distinta, no la del que corre huyendo, sino la del que camina despierto sabiendo que cada paso puede ser el último. El reloj avanza indiferente. Nadie te firma una garantía de mañana. El estoico no se engaña. Entiende que todo lo externo, la fortuna, la fama, el poder, incluso los afectos, está fuera de su control. Lo único verdaderamente suyo es la virtud, la sabiduría para discernir, la justicia para actuar con rectitud, la valentía para sostenerse en la tormenta, la templanza para no ser esclavo de los excesos. Y cuando vive desde ahí, ningún golpe del destino le derriba por completo. La muerte, esa certeza incómoda que todos preferimos apartar, se vuelve maestra silenciosa. Al recordarla, descubres que la vida no puede posponerse, que cada día importa, que postergar la alegría es un error tan grave como desperdiciar el aire de tus pulmones. Aceptar la muerte no es rendirse, es aprender a vivir sin máscaras. Por eso, vivir como si ya hubieras perdido todo no significa resignación ni frialdad. Significa lucidez. Significa levantar la mirada y atreverte a ver lo que los demás evitan, la fragilidad de todo lo que tienes. Y al ver esa fragilidad, amar con más intensidad, trabajar con más entrega, existir con más plenitud. No es un canto fúnebre, es un grito de vida. Porque cuando reconoces que nada te pertenece, aprendes que lo único que realmente tienes es este instante, aquí, ahora.
Y desde esa conciencia eliges vivir con la fuerza del que no se guarda nada, con la gratitud del que lo recibe todo, con la serenidad del que ya no teme perder. Vivir como si ya hubieras perdido todo es en verdad vivir más despierto que nunca. Y quien vive despierto vive libre. Principio 5. Lo que pospones te debilita. ¿Has pensado alguna vez en el precio oculto de la postergación? A simple vista parece un gesto pequeño, un aplazamiento inocente, un luego lo haré sin consecuencias. Pero detrás de cada demora se esconde una semilla que siembra tras siembra, crece hasta convertirse en un bosque oscuro de debilidad interior. Cada vez que sabes lo que tienes que hacer y eliges retrasarlo, estás pronunciando una sentencia silenciosa contra tu propia mente. Esto no es urgente, esto puede esperar. Y con esa frase casi imperceptible, cedes un fragmento de tu fuerza. La costumbre de posponer no es neutral, es corrosiva. Como una gota de agua que golpe a golpe termina horadando la piedra más sólida, así la dilación mina la roca de tu carácter. Pierdes firmeza, tu palabra pierde peso y aprendes sin darte cuenta a traicionarte en silencio. Al principio no duele. Apenas notas el vacío. Es como una grieta diminuta en una pared invisible para los ojos desprevenidos. Pero con el paso del tiempo esa grieta se ensancha. La acumulación de tareas no hechas, decisiones evitadas y cambios resistidos empieza a pesar como una losa sobre tus hombros. Lo que parecía ligero se convierte en una carga silenciosa, y lo que parecía una excusa inocente se transforma en un hábito que te encadena. La mente se agota bajo el peso de lo inconcluso. La culpa se infiltra como un veneno lento, y lo que ayer era una acción sencilla, hoy se convierte en un monstruo mental enorme y desfigurado por la fantasía de la evasión. Porque así funciona la mente: cuanto más huyes de algo, más grande se hace en tu imaginación. No es descanso lo que consigues al aplazar, es autoengaño. Una tregua aparente que se cobra intereses altísimos. Mientras tú pospones, la vida sigue avanzando con paso implacable. El río del tiempo no se detiene para esperar tus dudas, y la distancia entre lo que dices que harás y lo que realmente haces se convierte en el abismo de tu frustración personal. Allí nace la amargura en la contradicción entre tu palabra y tu acción, entre tu intención y tu realidad. El remedio no es complicado, aunque sí exige valor. Actuar incluso con miedo. Actuar incluso con incomodidad. Dar el paso aunque la incertidumbre te acompañe. Porque cada acción, por pequeña que parezca, es una victoria contra esa parte de ti que quiere estancarse, que susurra promesas de comodidad para mantenerte inmóvil. Y esas victorias se acumulan como ladrillos en el muro de un carácter fuerte. No necesitas perfección, necesitas presencia. No se trata de lograr todo impecable, sino de negarte a ser esclavo de la resistencia interna. El perfeccionismo paraliza, pero la acción imperfecta, valiente, inmediata, fortalece. No esperes a sentirte listo, porque esa sensación rara vez llega. La preparación absoluta es un espejismo que te mantiene atrapado en la espera. El verdadero progreso nace cuando decides avanzar sin garantías, cuando aceptas que el éxito es incierto, pero la postergación es una derrota segura. Cada día que retrasas lo que sabes que importa, es un día que te aleja de la vida que dices desear. Aquí se muestra la sabiduría estoica: no controlas el futuro ni el resultado final, pero sí controlas este instante, este acto, este paso. Todo lo demás, el aplauso, el juicio, el desenlace no depende de ti.
Lo que depende de ti es tu capacidad de decir ahora, de actuar en armonía con la naturaleza del momento, de elegir el valor por encima de la comodidad. Recuerda que la vida misma es una cuenta regresiva. La muerte, tan natural como el amanecer, nos acompaña desde el primer respiro. ¿Y qué mayor desperdicio que aplazar la acción mientras el reloj se vacía grano a grano? ¿Quién pospone? Vive como si tuviera una eternidad que no le pertenece. Quien actúa, en cambio, honra cada minuto como si fuera el último. El presente es tu única propiedad real. Todo lo demás es préstamo. No lo malgastes en evasiones. Haz lo que tengas que hacer aunque tiemble tu voz, aunque tu mente te susurre excusas. Porque la disciplina de hoy se convertirá en la libertad de mañana. Lo que haces hoy moldea quién serás mañana. Y lo que dejas sin hacer hoy, difícilmente lo harás después. Así de simple, así de radical. El carácter se forja en el crisol de las pequeñas decisiones, no en los grandes discursos. No postergues más. Da el paso. El coraje no se piensa, se ejerce. La vida no espera y tú tampoco deberías hacerlo. Porque posponer es rendirse en cámara lenta. Actuar, en cambio, es conquistar tu destino. Principio 6. Vive como ejemplo, no como juez. ¿De qué sirve levantar el dedo acusador si tu propia vida no brilla con coherencia? Señalar es fácil, casi un reflejo instintivo. Cualquiera puede criticar desde la barrera, dictar juicios rápidos, comentar errores ajenos con la ligereza de quien nunca se mira en el espejo. Pero ¿qué cambia realmente con ello? Nada. Juzgar a los demás es como soplar sobre el viento, alivia momentáneamente la soberbia, pero no deja huella ni construye nada. El que se coloca en el trono del juez quizás sienta durante un instante que está por encima, pero esa ilusión se desvanece porque no transforma ni el mundo ni a uno mismo. Es humo que se disipa. En cambio, el ejemplo es roca. El ejemplo sostiene, guía, ilumina. Allí donde la crítica divide, el ejemplo inspira. Allí donde el juicio levanta muros, la integridad abre caminos. Ser tú mismo el cambio que reclamas es la única forma de tener impacto real. Tus actos son semillas, y aunque nadie las vea germinar al principio, con el tiempo, florecen y marcan la tierra. No necesitas discursos inflamados, ni grandes proclamas, basta con tu conducta. Las palabras vuelan, los gestos quedan, y cuando lo que haces respira la misma verdad que lo que piensas, ya no impones, inspiras. Esa inspiración silenciosa y firme tiene más fuerza que cualquier arenga. El camino comienza siempre dentro. No es corrigiendo a otros como mejoras tu entorno, sino corrigiéndote a ti mismo. La mirada hacia afuera es fácil. La mirada hacia adentro exige valor. Y sin embargo, solo lo segundo transforma. La coherencia interior es la raíz de todo respeto verdadero. La gente escucha lo que dices, sí, pero observa mucho más lo que haces. Si tus palabras no están sostenidas por tus actos, se vuelven livianas, huecas, casi un eco que nadie sigue. Pero cuando lo que predicas se refleja en tu vivir cotidiano, hasta el silencio se convierte en enseñanza. Ser ejemplo no es ser perfecto. La perfección no está en nuestras manos, y el sabio lo sabe. Ser ejemplo es tener la entereza de vivir según lo que consideras justo. Es ser capaz de ajustar primero tu vida antes de señalar la de los demás. Es callar la crítica y ejercitar la disciplina en uno mismo. Hablar menos, actuar más. Corregirte en secreto antes de denunciar en público. La verdadera firmeza no se mide por lo que proclamas ante la multitud, sino por lo que eliges hacer cuando nadie te ve. Esa coherencia en lo invisible, esa lealtad silenciosa a tus valores, es la que crea respeto duradero.
No es aplauso pasajero, es la raíz de una autoridad, que no depende de títulos ni de permisos. En un mundo saturado de ruido, de voces huecas, de máscaras y apariencias, el que vive con autenticidad se convierte en faro. Un faro no grita, no señala con el dedo, no discute con la oscuridad, simplemente brilla. Y ese brillo basta para guiar a otros sin necesidad de órdenes. Tú puedes ser ese faro. No necesitas autorización ni un puesto de poder ni reconocimiento. Solo decisión. La decisión de ser fiel a ti mismo en lo pequeño y en lo grande. Vive de tal manera que tu vida se convierta en tu discurso. Que cada gesto cotidiano hable por ti. Que tus actos no contradigan tus ideas, sino que las encarnen. Porque el ejemplo no requiere palabras y sin embargo habla más alto que cualquier voz. La huella que dejas no está en las opiniones que lanzas al aire, sino en la coherencia silenciosa de tu vida. El juicio eleva muros, el ejemplo abre caminos. El juicio pasa, el ejemplo permanece. Por eso no busques ser juez. Sé testimonio vivo. Sé la prueba silenciosa de que es posible vivir con integridad, incluso en medio de la contradicción del mundo. Sé el espejo en el que otros descubran lo que significa vivir con virtud. Y recuerda, lo que está fuera de tu control son los actos ajenos, las decisiones de los demás, sus errores y sus caminos. Pero lo que siempre está dentro de tu poder es tu propia vida. Cultívala con sabiduría, con justicia, con templanza, con coraje. Abraza la dificultad como entrenamiento, la contradicción como oportunidad de fortaleza y la muerte como recordatorio de lo esencial. Que tu vida sea tu mensaje. Que no necesites convencer porque tu ejemplo ya lo dice todo. Que al final, cuando el eco de tus palabras se haya desvanecido, lo que permanezca sea la verdad de tus actos. Eso y solo eso es lo que deja huella. Principio 7. Nada externo puede dañarte si tú no lo permites. Y si descubrieras que nada externo tiene realmente el poder de herirte. La pregunta resuena como un golpe seco en la puerta de la conciencia. Lo que sucede afuera, ese ruido constante, los juicios ajenos, los azares del destino, parece tener dientes afilados. Pero esos dientes son ilusorios porque solo desgarran si tú mismo decides abrir la piel. Las palabras de otros, lanzadas como flechas invisibles, atraviesan el aire pero no tu esencia. Los errores del pasado, esas piedras que aún crees cargar en los bolsillos, pesan únicamente si eliges sostenerlas. Y las decisiones que jamás dependieron de ti, esas que vinieron del azar de los demás del tiempo, no poseen dominio alguno sobre tu paz interior. El mundo externo es escenario. Tú decides si lo conviertes en tormenta o en calma. El verdadero golpe nunca llega desde fuera. El veneno no está en el hecho, sino en la interpretación que eliges beber. Si alguien te insulta, tú decides. ¿Será una daga que abre heridas o un eco vacío que se apaga en segundos? Si un proyecto fracasa, tú decides. ¿Lo llamarás ruina o lo nombrarás maestro? Ahí está la frontera invisible, lo que sucede, y lo que piensas sobre lo que sucede. Y esto no es una frase amable para tranquilizarte en una tarde difícil. No es consuelo barato, no es mantra de calendario. Es una herramienta práctica, un arma filosófica, una disciplina para recuperar el mando de tu propia fortaleza. Mientras continúes creyendo que lo externo puede arruinarte, vivirás como esclavo con miedo a la defensiva, temblando frente a cada sombra. Tu vida será una marioneta colgada de los hilos del azar. Pero cuando entiendes, no de manera superficial, sino con claridad ardiente, que la interpretación pesa más que el hecho en sí, un portón se abre de par en par hacia la libertad. Y la libertad verdadera no es ausencia de cadenas externas,
sino dominio sobre tu mente. Nadie puede dictar tu reacción. Nadie. Puedes llorar, sí. Puedes sentir la cólera arder en tu pecho, claro. Pero incluso allí, en medio de la tormenta, la elección última te pertenece. El dolor puede tocar la carne, pero no tiene por qué encarcelar tu espíritu. La tristeza puede visitarte, pero no debe convertirse en dueña de tu morada interior. Tu mente no es rehén del mundo, salvo que tú mismo firmes el pacto de entrega. Cada pensamiento automático, cada juicio que aceptas, sin examinar, es una rendición silenciosa. Por eso aprender a vigilar tu diálogo interno es como forjar una armadura invisible. No se ve, pero se siente. No brilla en la superficie, pero resuena como acero en tu interior. Las cosas seguirán ocurriendo, las pérdidas, los cambios, los errores, la muerte. Nada de eso se detiene. Pero cuando has aprendido a cuidar tu interpretación, ya no tiemblas igual. Las olas siguen golpeando, pero tu barca ya no se hunde con cada embate, porque en lo más hondo, sabes que nada ni nadie posee el control de tu mente si tú no le entregas la llave. Y cuando lo practicas, tu vida entera cambia de tono. Tu serenidad desconcierta. Tu estabilidad incomoda a quienes viven reaccionando como hojas sacudidas por el viento. Ellos ven en tu calma un espejo de lo que no han conquistado. Eso no es motivo de orgullo vacío, sino recordatorio. Estás eligiendo una fuerza real, no un adorno. Una fuerza que no depende de la fortuna, ni del azar, ni de la aprobación. Una fuerza que se enciende desde adentro, que se nutre de disciplina, que se fortalece en la adversidad. Nada externo puede dañarte a menos que tú lo consientas. Y el día que entiendas esto, con la claridad con la que el sol rompe la niebla, dejarás de ser esclavo. Entonces caminarás con paso firme, sin miedo al insulto ni a la pérdida, sin temblar frente a la incertidumbre. Porque habrás recordado lo esencial: la mente es tuya, y quien domina su mente domina su vida. Principio 8. La calma no es debilidad, es dominio. Y si la calma no fuera una rendición, sino un trono invisible desde el cual gobernamos lo que nadie más puede dominar, nuestro propio interior. Nos enseñaron desde pequeños a mirar la serenidad como un disfraz de cobardía, como si callar fuese sinónimo de debilidad, como si contener la voz equivaliera a temer, como si no reaccionar de inmediato fuera simplemente esconder la fragilidad. Pero no, es un error profundo, un espejismo heredado. La calma no es un refugio de los débiles, sino la fortaleza de los que comprenden. La verdadera batalla nunca se libra afuera en los gritos o en las manos que golpean. La lucha más ardua se desarrolla dentro de nosotros, allí donde habitan el miedo, la ira, el resentimiento. ¿Qué sentido tiene conquistar imperios externos si uno mismo permanece esclavo de su propio furor? Cualquiera, absolutamente cualquiera, puede alzar la voz cuando se siente herido, puede arrojar palabras como piedras. Cuando la frustración le quema, puede estallar como pólvora ante el más mínimo roce. Eso no exige disciplina, eso no pide sabiduría. Es la reacción primaria de quien se abandona al torbellino. Reaccionar es sencillo, gobernarse, eso es majestuoso. El dominio verdadero comienza cuando en medio del ruido conservamos el silencio interior. Cuando todo vibra alrededor, las voces, las exigencias, las tormentas de la vida, la mente serena se eleva como una montaña firme que observa sin ser arrastrada. Esa calma no es indiferencia, es conciencia despierta. Es la claridad que nos recuerda que una sola palabra lanzada sin control puede derrumbar lo que durante años se levantó con esfuerzo. Ser calmado no significa ser frío ni apático. Significa elegir con lucidez qué merece nuestra energía y qué merece nuestro silencio.
Significa no permitir que cualquier viento desordene nuestras raíces. Y ahí radica un poder silencioso, un poder que no se exhibe, pero que sostiene. Porque mientras el esclavo de sus emociones responde con cadenas invisibles, el sabio elige su respuesta y se libera. La calma, lejos de ser debilidad, es el arte de posponer el golpe para elegir la acción correcta. Es el espacio entre el estímulo y la decisión, ese instante diminuto donde se define la libertad. Sin ese intervalo somos marionetas de la pasión. Con él nos convertimos en artesanos de nuestro destino. En un mundo donde los impulsos dominan, quien sabe detenerse y respirar, se convierte en un faro. Mientras los demás desgastan su energía en discusiones estériles, tú la conservas como un tesoro secreto para edificar lo que perdura. Mientras otros incendian puentes, tú construyes caminos. Mientras otros se pierden en la tormenta, tú navegas con la brújula intacta. No confundamos calma con sueño. El dormido se abandona, pero el calmado se despierta más que nunca. Su silencio no es vacío, es atención plena. Su quietud no es pasividad, es preparación. Como el arquero que espera el instante exacto antes de soltar la flecha, como el mar que aparenta inmovilidad en la superficie, pero guarda corrientes poderosas en las profundidades. La calma es dominio. Es el gobierno de lo único que verdaderamente nos pertenece: nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro centro. Todo lo demás, la opinión ajena, los giros de la fortuna, las circunstancias externas, no está en nuestras manos. Resistir el impulso de querer controlar lo incontrolable es el inicio de la sabiduría. El estoico lo sabía: lo que depende de ti, cuídalo con toda tu fuerza. Lo que no, acéptalo con entereza. Y en esa aceptación nace una serenidad férrea que no huye del dolor, sino que lo transforma en maestro, que no niega la muerte, sino que la contempla para recordar que la vida es ahora. La calma no te convierte en espectador pasivo, sino en protagonista lúcido. Te da la claridad para decidir con justicia, la valentía para sostener lo correcto sin necesidad de violencia, la templanza para no ceder ante lo superfluo, y la sabiduría para distinguir lo esencial de lo trivial. Y entonces comprendemos: la calma no es ausencia de poder. Es la forma más pura del poder. Es la espada invisible del espíritu, el escudo que no se rompe la raíz, que no se arranca. Dominar a otros puede otorgar victorias momentáneas. Dominarse a sí mismo, en cambio, es la conquista eterna. Por eso, en un mundo que premia la reacción inmediata, quien cultiva la calma se vuelve raro, distinto, luminoso. Porque mientras muchos corren ciegos hacia conflictos inútiles, tú caminas con paso firme hacia lo que importa. Porque mientras la mayoría gasta sus fuerzas en batallas ajenas, tú reservas las tuyas para erigir tu destino. La calma no es una huida, no es un disfraz, no es un vacío. Es el arte de estar despierto y en control, justo cuando el caos más te desafía. Y al final solo hay una verdad que recordar. El fuerte grita para convencer a los demás. El sabio guarda silencio para gobernarse a sí mismo. La calma no es debilidad. La calma es dominio. Principio 9. La opinión de los demás no cambia tu valor. ¿Has pensado alguna vez en cuántas cadenas invisibles se tejen alrededor de tu vida solo con las palabras y las miradas de los demás? Desde que abrimos los ojos al mundo, una corriente de juicios y expectativas nos envuelve como un río que nunca se detiene. Crecemos aprendiendo a leer gestos, a interpretar silencios, a buscar esa chispa de aprobación que nos diga: estás bien, eres suficiente. Y al mismo tiempo nos entrenan a huir de la crítica como si fuera fuego que quema nuestra piel. Sin embargo, detenerse aquí es caer en un engaño.
porque si no vigilamos, terminamos confundiendo el ruido externo con la verdad interna. Terminamos creyendo que nuestro valor fluctúa como las olas subiendo con los aplausos y hundiéndose con los reproches. Y esa es la trampa más cruel: entregar el timón de nuestra existencia a manos ajenas. Las opiniones, al igual que las sombras proyectadas en una pared, no siempre muestran la realidad. Cada persona opina desde su propio cristal, la experiencia que arrastra, las heridas que sangran en silencio, las inseguridades que intenta ocultar. Un juicio puede revelar más de quien lo emite que de quien lo recibe. Pero si no lo entiendes, corres el riesgo de aceptarlo como una sentencia irrevocable. Imagina un árbol que cambia su forma cada vez que sopla el viento, se dobla, se retuerce, se adapta a la brisa pasajera. Al final deja de ser árbol, deja de tener raíces, deja de existir en su propia esencia. Así sucede con quien modifica su conducta en función del juicio ajeno. Se convierte en una figura moldeable, hecha para agradar, para encajar, para no incomodar. Y en esa metamorfosis se pierde lo más sagrado: su identidad. El valor humano no es una moneda en el mercado de las opiniones. No sube con el precio del halago ni baja con el peso de la crítica. Es más bien una roca firme en medio del oleaje. Puede recibir golpes, puede ser mojada por tormentas, pero no se desintegra. Quien entiende esto camina ligero, ya no necesita la validación como muleta, porque ha descubierto que la verdadera fuerza está en lo invisible, en ese espacio íntimo, donde nadie más puede dictar quién eres. La fortaleza interior no se construye en la comodidad, sino en la prueba. Y cada juicio externo es precisamente eso, una oportunidad para entrenar el alma. Escuchar sin absorber, comprender, sin someterse, aprender sin encadenarse. Ese es el arte del discernimiento. Porque la sabiduría no consiste en cerrar los oídos, sino en filtrar con claridad qué merece entrar en tu interior y qué debe quedarse fuera. Habrá quienes te juzguen incluso cuando actúes con rectitud. Y habrá quienes te apoyen aun cuando tropieces. Este contraste nos recuerda la verdad más sencilla: no puedes controlar la opinión de los demás, solo tu respuesta frente a ella. Aquí brilla el principio estoico: distinguir lo que depende de ti de lo que no. Y lo que otros piensan jamás dependerá de ti. Vivir en paz es renunciar a esa ilusión de control. Es dejar de negociar tu serenidad con la volatilidad de la mirada ajena. Es entender que tu paz interior no está en venta, no es una mercancía sujeta a las oscilaciones del mercado social. La libertad empieza cuando dejas de vivir para cumplir expectativas prestadas y comienzas a honrar los valores que has escogido conscientemente: la sabiduría, la justicia, la valentía, la templanza. ¿Acaso necesitas ser perfecto para merecer respeto? No. Necesitas ser tú con tus luces y tus sombras, pero con la firmeza de no traicionar tu verdad. La perfección es una quimera, pero la autenticidad es un poder real. Y ese poder no lo puede tocar nadie, porque no depende de un aplauso ni se destruye con un insulto. Cuando vives así, incluso la muerte deja de ser amenaza. Porque si has sido fiel a tu esencia, si has vivido en consonancia con la naturaleza, no hay pérdida en el final, sino plenitud en el presente. Saber que el tiempo es finito hace que cada instante cobre intensidad. No se trata de prolongar la vida, sino de ensancharla con profundidad. Entonces, ¿qué te detiene? ¿Qué peso sigues cargando de miradas ajenas? Libérate. Recuerda que los juicios son ecos, no verdades, que tu valor es intrínseco, no negociable, que tu fuerza no depende de las manos que aplauden, ni de las bocas que murmuran, sino de tu propia convicción de vivir con virtud. Sé roca en medio de la tormenta.
Sé raíz que no se arranca. Sé tú mismo con coraje y con verdad. Porque ahí y solo ahí está tu poder invulnerable. Y cuando llegues a ese lugar, ningún juicio podrá tocarte por más alto que grite. Principio 10. No eres tus emociones. ¿Eres acaso la tormenta que sacude tu interior? ¿O eres el cielo sereno que permanece intacto más allá de ella? Esa es la pregunta que todo ser humano debería hacerse alguna vez. Sentir no es el enemigo. El dolor que se clava en el pecho, la ira que quema como fuego en las venas, la tristeza que cae sobre nosotros como un manto gris. Todo eso es simplemente parte de estar vivo. Sentir es la confirmación de que respiramos, de que estamos en contacto con el mundo, de que no somos de piedra. Y sin embargo, confundimos la señal con la esencia, el relámpago con el cielo. El error más común es creer que somos lo que sentimos. Pensar que porque hoy arde en nosotros la rabia, somos seres violentos por naturaleza. O que porque la inseguridad nos atenaza en un instante frágil, nuestro valor como persona queda reducido a cenizas. Nada más lejos de la verdad. Las emociones no son identidad, son visitantes. No son tu nombre, son apenas rumores que cruzan la mente, sombras que pasan sobre la arena, olas que golpean la orilla y se retiran. Las emociones son señales, mensajes del cuerpo y de la mente, advertencias, impulsos, reacciones. Nacen, se elevan, alcanzan un clímax y luego desaparecen. Como todo en la naturaleza, siguen su curso. Lo que hoy te atormenta mañana será recuerdo. Lo que hoy te domina mañana será brisa suave. El problema surge cuando te aferras a ellas, cuando les das un trono en tu interior y permites que te definan. Si decides llamarte colérico solo porque una chispa de ira encendió tu día, te encadenas. Si aceptas el título de débil, porque el miedo tocó a tu puerta, renuncias a tu libertad. Así es como muchos se arrastran dentro de su propia historia, esclavos de palabras que ellos mismos han escrito con la tinta de una emoción pasajera. Si lo que sientes puede ser válido, nadie te niega eso. Pero válido no es lo mismo que definitivo. El miedo tiene su razón, la tristeza su enseñanza, la ira su energía. Y aún así, ninguna de ellas tiene por qué gobernar tus actos. Puedes temblar y sin embargo avanzar. Puedes llorar y sin embargo hacer lo correcto. Puedes estar herido y sin embargo mantenerte íntegro. Ese sin embargo es el verdadero territorio de la libertad. La clave es aprender a mirar sin quedar atrapado, a reconocer la emoción como quien ve pasar una nube en el horizonte. Está ahí, es real, pero no eres tú. No la conviertas en etiqueta, no la uses como espejo de tu ser. Porque en cuanto entiendes de verdad, entiendes que no eres tus emociones, recuperas el poder que habías entregado. Ya no necesitas reprimir lo que sientes como quien esconde basura bajo la alfombra. Tampoco exagerarlo para que otros te reconozcan en tu dolor. Simplemente lo ves, lo nombras en silencio y sigues tu camino. No hay drama, no hay carga innecesaria. Entonces, cuando algo sale mal, no te desmoronas como castillo de arena ante la marea. Cuando lo incontrolable golpea, no te ahogas en el intento inútil de cambiar lo que no está en tus manos. Respiras, tomas distancia y eliges. Esa es la fuerza serena del dominio propio. No confundas dominio con frialdad. No se trata de apagar las emociones como quien apaga un fuego con agua. Se trata de no reaccionar desde el impulso ciego, de no dejar que el caballo desbocado de la emoción conduzca la carreta de tu vida. El estoico no deja de sentir, siente con intensidad, pero con conciencia. Y esa conciencia le da libertad. Respiras, piensas, decides. Ese es el tríptico del sabio. Ese es el camino de la madurez emocional.
Porque si tú no gobiernas tus emociones, ellas gobernarán por ti. Y en ese caso ya no eres tú quien decide. Es el enojo el que dicta tus palabras, es el miedo el que traza tu ruta, es la tristeza la que paraliza tus manos. Entonces, tu vida ya no te pertenece. Pertenece a lo que sientes. No permitas que eso suceda. Escúchate sí, pero no obedezcas cada voz que cruza tu mente. El pensamiento es un río caudaloso. No todas las corrientes llevan al mar. Observa, filtra, elige. Tú no eres tu emoción. Eres el testigo que la contempla. Eres el navegante que decide el rumbo aunque soplen vientos contrarios. Y esa certeza, la certeza de que no eres esclavo de lo que pasa por dentro de ti, es libertad en su forma más pura. Una libertad que ningún acontecimiento externo puede arrebatarte porque se funda en el único terreno seguro, tu propia mente. Recuerda siempre, las emociones son tormentas, tú eres el cielo. Ellas cambian, tú permaneces. Ellas gritan, tú eliges si escucharlas o no. Eres quien observa, eres quien decide, eres en última instancia el dueño de ti mismo. Y eso es poder, eso es virtud, eso es vivir conforme a la naturaleza con la frente erguida y el corazón en calma. Cuando entiendes que no necesitas que todo salga bien, ganas fuerza. Cuando dominas tu ego, encuentras claridad. El fracaso deja de ser final y se vuelve instrucción. La pérdida ya no asusta porque vives como si nada te perteneciera. Lo que pospones te debilita, lo que practicas te fortalece. Ser ejemplo vale más que ser juez. El caos afuera no importa si el poder adentro es firme. La calma no es debilidad, es dominio. Las voces externas cambian, tu valor permanece. Las emociones gritan, pero tú decides. Ese es el verdadero poder, libertad interior. Estas ideas no son mías ni tuyas. Son llaves que la humanidad ha usado por siglos para no quebrarse ante la pérdida, el dolor y el caos. Ahora te toca a ti, vuelve, escribe, practica. Haz de cada día un entrenamiento. Y convierte estas lecciones en transformación duradera.